Ya el lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, contra los elementos no podemos, querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. No podemos, Joaquín, pero más vale tarde que nunca, y aquí estoy con unos minutos de rezago por causas de fuerza mayor. Con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio y no dejar pasar la oportunidad que venía yo escuchando, que estuvo allí en el estudio la maestra Ifigenia Martínez, gran directora de la universidad durante muchos años en economía, una gente realmente muy estimable y muy congruente, Joaquín. Ojalá toda la izquierda fuera tan congruente como ha sido Ifigenia. Gran entrevista, qué gusto me dio escucharla. Joaquín, mi tema esta tarde es un tema difícil, pero hay que hablarlo. Tiene que ver con la creciente escalada de la violencia sexual, de la violencia de género, que aunque no son exactamente lo mismo, tendemos a confundirlas, y precisamente por eso quiero hacer algún comentario, porque hay nuevas cifras que nos muestran que es mucho más frecuente de lo que imaginábamos. Hay algunas series internacionales de muchos países, no nada más de México, que sugieren que antes de los 18 años, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 6 hombres han sido objeto de algún tipo de abuso que puede ser acoso, que puede ser un abuso verbal, que puede ser abuso físico y que puede llegar obviamente a casos de violación con muchísima violencia, pero me parece que de entrada las cifras nos muestran un panorama muy distinto del que hasta hace poco habíamos reconocido, porque es un tema que a todos, creo yo, que nos horroriza, y sin embargo, como tantos otros, lo único que podemos hacer frente a estos temas es empezar a tener más conciencia de que son reales, estudiarlo mejor, tratar de conocer cuáles pueden ser algunas de las causas que predisponen a que esto ocurra, cuáles son los factores de riesgo y desde luego qué hacer cuando esto ocurra, porque fíjate que de estos jóvenes, niños en muchos casos, que han sido agredidos brutalmente antes de los 18 años, el 75% conocía al agresor. O sea, son personas que están cercanas, que no son ajenas y que utilizan esa cercanía para acercarse y para abusar de menores. El problema no se acaba a los 18 años, el problema sigue después de los 18 años con otras formas de violencia, entre las que destaca la violencia de pareja, la violencia entre las parejas que nuevamente pues van creciendo de una manera muy importante. En la Ciudad de México, en nuestra ciudad, Joaquín, algunos datos recientes que me parece que son estadísticas que vale la pena considerar, están bien hechas, muestran que hay por lo menos 7 mujeres son atacadas sexualmente cada día en la ciudad, y obviamente es un subregistro, porque sabemos muy bien que solamente el 20% se denuncian. Entonces esto nos da una idea de la magnitud del problema. La cifra es estimable y está representando solamente 1/5 parte de la realidad. El problema es grave, y además, por si fuera poco, después de ser agredidas, después de ser atacadas, las mujeres por su pareja con frecuencia son nuevamente revictimizadas, y tienen que verdaderamente transitar por un camino horroroso para hacer una denuncia y para que esa denuncia pueda llegar a surtir algún efecto. No puede ser, Joaquín, necesitamos abrir los ojos frente a esta realidad y poner un alto. Y yo empezaría
por hacer un señalamiento que tiene que ser, a mi juicio, contundente. Las víctimas de la violencia sexual, las víctimas de la violencia de género, sean quienes hayan sido y en las condiciones que hayan sido, nunca pueden ser culpables. No puede ser que después de que las agredan o los agreda, porque también se da en caso de personas del sexo masculino, y también se da como parte de los crímenes de odio en contra de personas que tienen una orientación sexual distinta a la que podemos tener cualquiera de nosotros, y que en todo caso es tan respetable como la que pudiéramos tener cualquiera de nosotros. Entonces, no solamente se les agrede, sino después se les victimiza, y claro, todo esto lleva a una suerte de conspiración del silencio, en donde no se denuncian estos hechos. Cuando se denuncian no tienen más que en pocas ocasiones consecuencia para los perpetradores, y entonces, además del enorme daño psicológico que tienen estas personas, que es, por cierto, dentro de los signos y síntomas del estrés postraumático, las víctimas de la violencia sexual son las que presentan los signos y los síntomas más intensos y de mayores consecuencias por el resto de su vida. Bien. Hay también estudios serios. Permíteme, Juan Ramón, voy a despedir la transmisión de Telefórmula. Amigos de Telefórmula, muchas gracias, buenas tardes, que estén muy bien, hasta mañana. Buenas tardes. Perdón, Joaquín, estoy por concluir. No, y aquí continuamos en la radio, Juan Ramón. Parte del rezago. Perfecto. Te decía entonces que estas personas que han sido víctimas son después revictimizadas por el propio sistema. Así es. La casuística es increíble, Joaquín. A las mujeres las atacan sexualmente y después las corren de su trabajo, las que trabajaban. O a las jovencitas que son abusadas sexualmente, después en la escuela son todavía también acosadas, señaladas y en muchos casos expulsadas. Se les echa la culpa, siendo que son las víctimas. Bueno, me parece que los datos que están ahí son muy preocupantes y tenemos que ponerle un alto a la cultura sexista, que es el gran factor de riesgo que se ha identificado para que ocurran estas formas de violencia. Es esa cultura sexista que de alguna manera promueve o propicia el que haya esta violencia sexual. En algunos perpetradores, Joaquín, casi la mitad sin antecedentes. Ojo, esto es muy importante en mi opinión, porque no es fácil entonces predecir por dónde puede venir la agresión. Casi la mitad no tenían antecedentes, pero lo que sí es un hecho es que por lo menos una tercera parte de los agresores son sociópatas, es decir, tienen un trastorno mental como tal, y otra tercera parte son por lo menos emocionalmente inestables. Es decir, entonces estamos lidiando con una población de agresores que en su mayoría tienen algún tipo de trastorno emocional, desde alguna circunstancia que puede ser más leve hasta quizá alguna patología que puede ser más severa. Y también las víctimas, Joaquín, las víctimas también tienen un perfil psicológico que creo que conviene también señalar, porque son habitualmente, en el caso de mujeres, cuando las agredidas son las mujeres, son mujeres muy dependientes, son mujeres con una baja autoestima, y también ocurre con mayor frecuencia, son más vulnerables las mujeres migrantes, que no son oriundas del lugar en donde son atacadas, y cuando están mezclados sus estilos de vida con el alcohol y otras drogas. De manera que, bueno, pues no tenemos una tipología de los agresores basada en evidencias, pero sí sabemos que en una alta proporción son gente, sobre todo cuando se trata de menores, conocida, y son personas que tienen un grado, yo diría, importante de inestabilidad emocional. Entonces la trama es muy compleja, Joaquín. ¿Qué hacer aparte de decir con toda contundencia no pueden
las víctimas ser consideradas culpables, nunca. Esto que tantas veces se dice, que ellas mismas lo buscaban, me parece que es otra vez parte de esa cultura que debemos erradicar, porque es lo más inequitativa que puede haber. Y necesitamos, pues sí, hacerle frente al problema con más denuncias, con denuncias más expeditas. Creo que es tiempo de que el sistema educativo, las universidades, en los espacios laborales, en el ámbito de la salud también, en los hospitales, en todos estos espacios en donde conviven como debe de ser personas de diversas orientaciones sexuales y de diversos sexos, este tipo de acoso y de violencia debe ser duramente castigado por la propia sociedad, por la propia comunidad, para tratar de ponerle un alto, porque si no, mucho me temo, de la última década a estas últimas estadísticas que les he dado, Joaquín, han crecido las cifras en cerca de un 130%. No queda claro si es porque han incrementado los actos de violencia y las agresiones en esa proporción, o porque lo que ha incrementado es el porcentaje de denuncias. Pero en todo caso, todo apunta a que esto seguirá creciendo si no hay una respuesta que tiene que surgir de la propia sociedad, Joaquín. Aquí sí, lo primero que hay que hacer es, en casa, a los hijos desde pequeños, educarlos en esta forma de respeto que nos merecemos absolutamente todos, independientemente de nuestra orientación sexual, independientemente de nuestro género, que no es finalmente más que un accidente biológico, pero que nos hace a todos exactamente con los mismos derechos. Hay que acabar con esta cultura sexista, puesto que de otra forma me temo que este problema, Joaquín, va a seguir creciendo y vamos a seguir escuchando en las informaciones cotidianas de más casos en donde la impotencia, la frustración y las secuelas psicológicas para las personas y para las familias que han sido víctimas de este tipo de violencia perduran toda la vida. Así que bueno, son problemas serios, pero son problemas ante los que tenemos que actuar, y una primera forma de actuar es reconocerlos y poder alertar a la población que esto es un fenómeno real, que no hay que tolerarlo y que si ocurre, no hay otra alternativa, Joaquín, por doloroso que sea, por penoso que resulte, hay que denunciarlo. Así es, querido Juan Ramón, te mando un abrazo y el lunes estaremos en contacto porque es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Gracias, Juan Ramón. El lunes como siempre. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, igualmente el doctor Juan Ramón de la Fuente.